Continuamos entonces con nuestra agenda y vamos con el segundo panel de discusión. Aprendizajes, logros y desafíos de la gestión del riesgo en salud apalancados en las TIC. De él participarán el doctor Jorge Tamayo, vicepresidente de Salud Total EPS Colombia, especialista en la Gerencia de Economía y Finanzas de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Auditoría en Salud de la Universidad CES, exdirector nacional de Calidad en Salud EPS Sura. El doctor Pablo Otero, gerente general de EPS Sura Colombia. Él es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla y especialista en Administración en Salud con énfasis en Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El doctor Otero también es especialista en Seguridad Social Integral de la Corporación Universidad Gran Colombia, en alta gerencia de la Universidad de los Andes y es coach ontológico empresarial de la Universidad San Sebastián de Chile. También está con nosotros el doctor Galo Viana, presidente de Mutual Ser EPS Colombia. Es médico especialista en Gerencia en Salud de la Universidad de Cartagena, especialista en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. También es gerente general de Mutual Ser EPS, entidad que ha liderado desde su creación y que asegura la atención de 2.5 millones de afiliados en la región Caribe, con una estrategia de servicio dirigida a ofrecer una atención cercana, sencilla y sin tanta vuelta. Modera este panel nuestra moderadora estrella, doctora Sandra Rosso, CEO de RIA Smart Health. Beatriz, muchas gracias. Sí, por favor, doctores, pónganse cómodos. Bueno, por favor, la idea de este panel es que podamos debatir y conocer todos estos alcances y avances en el tema de gestión de riesgo. Le voy a pedir a las personas de la sala que me hagan las preguntas por escrito y yo las iré incorporando aquí a la conversación de los doctores. Gracias, Sandra. Y a todos, muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno. Vamos a hacer en estos pocos minutos un breve resumen de lo que es el sistema de gestión de riesgos de salud total. O sea, un sistema que se ha construido en muchos años. Vamos a hacer lo posible por verlo en 10 minuticos para que luego hagamos la discusión. Bueno, mientras que lo colocan, empiezo por contarles que parte de nuestra planeación estratégica está centrado en la gestión de riesgos en salud. Casi que no, en nuestra misión y nuestra visión, la declaración grande es la gestión de riesgos en salud por parte de la compañía. Y como vamos a ver enseguida, en el mapa de procesos de la compañía, un eje central de la gestión del riesgo en salud. Está en el centro, como a propósito, la diana a la que le apuntamos en salud total, como estrategia fundamental para el desarrollo de la compañía y el manejo adecuado de salud de nuestra población. Esperemos un momentico que la van subiendo. No se concibe un asegurador y casi que yo diría que lo que legitima a un asegurador en Colombia es la gestión del riesgo. Por eso considero que es un error decir que solamente participamos en la transacción de recursos. Vamos a ver la importancia que hace del aseguramiento en Colombia y la importancia que es para nosotros el tema de la gestión del riesgo en salud. Así que vuelvo y repito, lo que legitima lo que es el deber ser del asegurador. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta ya la pasé. Les decía que en nuestra planeación estratégica y en nuestro mapa de procesos, el tema de gestión de riesgo hace parte central de lo que es nuestros procesos misionales. Y eso lo tenemos muy visible porque sabemos que es de trascendencia de importancia para la organización. Este es nuestro enfoque, este es nuestro fundamento de intervención de riesgos. Lo que trabajamos básicamente es evitar la ocurrencia de lo que podemos prevenir y tratar adecuadamente lo que ya sucedió. Y lo que buscamos finalmente con esto es tener una demanda adecuada de servicios, unos servicios que se presten de manera puntual, una mejor salud para la población y, ¿por qué no? Y eso es normal, tener una seguridad financiera que garantice la sostenibilidad y la permanencia de la EPS en el tiempo.
Esta pirámide es muy importante. Ustedes ven ahí en el vértice de la izquierda las poblaciones y en el vértice de la derecha los costos. Es una pirámide construida en salud total, donde nos muestran que en los niveles básicos de atención tenemos un gran número de pacientes y los costos no son tan importantes, pero en la medida que subimos en la pirámide vamos teniendo menos poblaciones, unos individuos en menor número, pero que consumen un importante número de recursos en salud y económicos. Esto nos llevó a definir nuestro modelo de gestión de riesgo y él se fundamenta básicamente en que hay individuos que necesitan atenciones particulares como riesgos individuales y hay otro grupo de poblaciones que tienen unos riesgos que son más poblacionales, más de individuos de mayor número de personas. Y eso nos llevó entonces a construir los modelos de atención, a partir de identificar claramente los riesgos desde toda la información de la data de la compañía y de toda la información que obtuvimos a través de analítica descriptiva, podemos encontrar cómo poder atender cada tipo de riesgo. Y encontramos que muchas de las poblaciones, que eran gran número de personas, se pueden atender en niveles primarios de atención, como atención primaria en salud, porque no requieren atenciones muy complejas, pero que hay un número de individuos, que son pocas personas, que tienen patologías mucho más complejas, que requieren ser atendidos en sitios más especializados, donde tengan volúmenes de atenciones de mayor complejidad y de mayor intensidad. Yo diría que este es como el tablero del aeropuerto del Dorado, es lo que digo a mi equipo. Este es como el tablero donde diariamente vamos actualizando las cantidades de personas que tenemos en algún tipo de riesgo. En la columna de la izquierda ustedes ven ahí los riesgos poblacionales, que básicamente son 4 tipos de riesgo. Los menores de la población infantil y los jóvenes, todo el tema cardiovascular, todo el tema de gestantes y miren tan importante el número de salud mental. Cómo ha aumentado el número de personas con patologías mentales. Entonces, ustedes pueden ver que son números importantes de personas que requieren atenciones no de tanta complejidad, pero que manejan, que hacen que sean un volumen muy representativo de la población de la EPS. Y en la columna de la izquierda ven 14 tipos de riesgos, ahí ven poblaciones más pequeñas, ven 2.570 pacientes en terapia de reemplazo renal, ven 31.500 pacientes en cáncer. Entonces, son poblaciones mucho más pequeñas, pero que requieren atenciones más especializadas. Esta corte de riesgos de salud total representa casi el 50% de nuestra población en la compañía. Para poder atender los riesgos es necesario definir las rutas de atención. Este es un ejemplo solamente de una ruta de atención de cáncer, donde definimos claramente cuál es el paso, en cuántos tiempos, a qué es lo que esperamos para poder llegar a tener un diagnóstico oportuno de cáncer en máximo 25 días. Entonces, construcción de rutas de atención, definición de tiempos de atención en cada paso de la ruta para poder llegar a cumplir el tiempo. Y esta es la ruta del tratamiento, donde también definimos qué pasa con el tratamiento, cómo es el paso a paso del tratamiento, cuántos días esperamos que se haga el tratamiento para poder llegar a un indicador de siquiera tener 30 días para atender el cáncer. Entonces, con esto quiero decirles que para cada tipo de riesgos hay unos indicadores diferentes y seguramente el objetivo para cada tipo de riesgo es distinto. Mientras que para uno es atenderlos rápidamente para evitar complicaciones, puede que para el otro sea evitar que tengan un sangrado o para el otro sea evitar que tengan una hospitalización o para el otro sea evitar que lleguen a una diálisis. Entonces, cada tipo de riesgo tiene una tipificación clara y un objetivo definido que hay que intervenir. Simplemente para mostrarles que si uno va a intervenir riesgos, tiene que mirar las rutas de atención o los pasos que llevan los pacientes. Tengo que reconocer como asegurador, y tal vez un aprendizaje del sistema es, cuando construimos nuestro modelo de atención seguramente, pensamos en patología, en servicios. Pensamos en dónde atender el parto, dónde hacer la quimioterapia, dónde hacer la cirugía, pero no pensamos integralmente en la condición. Y eso fue lo que llevó que posiblemente nuestros pacientes estuvieran volteando por toda la ciudad buscando servicios, porque seguramente los servicios no están prestados por un único prestador, sino porque habían varios prestadores interviniendo en esto. Esta es una ruta que hemos simplificado para el cáncer de mama en alguna ciudad, donde en lugar de tener 4 prestadores haciendo toda la atención, lo simplificamos en 2 para poder garantizar tiempos de atención más rápidos y oportunos. Y esta otra es un resumen de lo que hicimos ya en una ciudad como Barranquilla, donde no solamente acortamos los tiempos de atención, sino que logramos integrar los sistemas de información de los prestadores, de tal forma que ellos vayan navegando los datos entre uno y otro, se vayan entregando a los pacientes con sus resultados y eso logrará optimizar el inicio del tratamiento de una manera más oportuna. Logramos entonces disponer sistemas de información para que ellos no tengan que solicitar permiso, ninguna autorización a la EPS, sino simplemente ir registrando lo que van haciendo y de esa manera poder tener como toda la data de lo que va pasando a los pacientes. El resultado finalmente es tener unos tiempos de diagnóstico por debajo de la meta que nos planteamos y unos tiempos de tratamiento por debajo de la meta que nos planteamos y garantizar de esa manera
una mejor salud para la población, un menor costo para el sistema y una mayor satisfacción para la población también. Y también un tema muy importante, un mejor relacionamiento con los prestadores. Vamos hacia este camino, vamos hacia el camino de integrar mucho más la información a través de un convenio que tenemos con un prestador de software, donde vamos a poder tener toda la trazabilidad del seguimiento del paciente, toda la trazabilidad de por dónde pasa el paciente en cada uno de sus estadios, integrar los prestadores y poder tener datos frescos para poder intervenir el paciente. Bueno, y este es otro paso ya, porque lo que vimos fue riesgos con analítica descriptiva. Esto ya migramos a un tema que vamos a ver mañana en detalle, que es todo el tema de modelos predictivos para el riesgo de diabetes. Logramos a partir de un ejercicio que se hizo con la Universidad Javeriana poder identificar unos algoritmos que nos permitieron identificar pacientes con riesgo alto de sufrir diabetes y riesgo moderado. Logramos entonces intervenir todo esto en nuestro aplicativo de tecnología de información y cuando el médico en la consulta ve un paciente, el sistema aplica el algoritmo y le va a alertar diciéndole este paciente tiene una posibilidad de ser diabético. Mándele un examen para que confirme el diagnóstico o no. Ya estamos trabajando en esto, mañana vamos a mirarlo en detalle para que veamos y entendamos cómo funciona eso. Básicamente fue un trabajo que se hizo en toda la población, con una corte de la población y encontramos una sensibilidad muy parecida al FINRISK, con la metodología predictiva aplicada a las variables que tenemos en la historia clínica y la base de datos de la compañía. Vuelvo y repito, desde la historia clínica, un tema de inteligencia artificial, un tema de detectar a diabéticos tempranamente y con riesgo de diabetes. Y vamos a migrar ahora a hacer el tema con cáncer de mama. En cáncer de mama hemos encontrado que empezamos a trabajar muy fuerte en mujeres entre 50 años a 69 años. Y nos encontramos cuando vimos la data de salud total que teníamos en 2 años, casi 700 mujeres menores de 50 años con cáncer de mama. Entonces estamos enfocados en hacer tamización en mujeres de 50 años, pero empezamos a buscar variables y estamos construyendo ya un modelo predictivo que nos permita buscar focalmente estas mujeres que pueden tener la condición de cáncer de mama antes de los 40 años. Básicamente hemos trabajado mucho desde la parte de la analítica descriptiva en la parte inicial, ahora estamos migrando a la analítica predictiva y con esto queremos pues aportarle a tener una mejor salud para la población de salud total. Gracias. Bueno, es que las 2 primeras preguntas del panel eran eso. ¿Cuáles son los avances, los logros que han tenido en materia de gestión de riesgo de las tecnologías de información y comunicaciones? El doctor Tamayo, el doctor Pablo tienen unas presentaciones breves, después viene el doctor Viana y vamos con ustedes a las preguntas. Doctor Otero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecerle a la doctora Sandra y al virrey Solís por la invitación. Muy contento de poder aquí compartir con ustedes lo que venimos haciendo, las experiencias que tenemos en gestión de riesgo y que son para todos. Que yo creo que lo primero es agradecer este espacio que siempre genera Sandra de aprendizaje y yo creo que eso es muy importante para que todos vayamos homologando conocimiento y sobre todo poniéndolo al servicio de las personas, que para eso son los sistemas de salud, para realmente entregar ese servicio y que las personas lo perciban y que puedan generarle valor. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? Y partimos de la estrategia, ¿cierto? Y lo primero que entendemos de la estrategia es que estamos embebidos en un entorno. ¿Esto cómo es? Aquí. Estamos embebidos en un entorno que permanentemente se está transformando y que genera tendencias. Hay 3 fuerzas fundamentales: la sociedad, el medio ambiente, la tecnología, centrados en las personas que cada vez tienen más dimensiones y es entender en cada una de esas dimensiones cómo podemos aportar para lograr entregar nuestra estrategia, que es entregar bienestar. Y estudiamos las megatendencias, que son tendencias que van permaneciendo en el tiempo, y esas tendencias del consumidor, que algunas pasan rápidamente y algunas se quedan, y las tendencias de los negocios, y hoy sí que tenemos que estar entendiendo esas tendencias que nos vienen de regulación. Entonces, a partir de esa transformación del entorno, vamos respondiendo a esa estrategia, entendiendo esa estrategia
cómo gestionamos esos riesgos, cómo los observamos, los analizamos y los interpretamos para estar iterando permanentemente y irnos transformando de acuerdo a lo que está pasando en la sociedad. Y desde ahí nos paramos ya en nuestra gestión de riesgo en salud específicamente. Y en esa gestión de riesgo en salud tenemos, digamos, 4 partes que tiene esa gestión de salud. Una de contexto, una de clasificación, una de intervención y una de seguimiento. Es un ciclo en el cual uno va complementando al otro. Y esto no es suficiente si no tenemos una gestión de un modelo operativo que realmente pueda entregar esa gestión de riesgo. Y para eso, pues traigo algunos ejemplos de lo que hacemos en cada uno de estos temas. Entonces, cómo estratificamos el riesgo, cómo definitivamente es fundamental tener información y tener información en tiempo real y cada vez tener un sistema mucho más sofisticado que nos permita hacer gestión del cuidado. Para poder llegar a una analítica que llegue a entender poblaciones y llegue a entender individuos. Y esto, ¿cómo lo conectamos con la atención? Cómo las personas que están de frente atendiendo, pues tienen herramientas que les permiten tomar mejores decisiones. Y a partir de toda esta información, ¿cómo la compartimos con las personas? ¿Cómo logramos que las personas las tengan a la mano y logramos realmente empoderar pacientes? Entonces, en ese entendimiento poblacional nos paramos en cursos de vida y es entender en cada curso de vida qué requieren las personas y sobre todo anticiparnos a esas necesidades, entendiendo en cada curso cuáles son los riesgos y reconocer que los riesgos en salud no solamente dependen de lo físico, es ir más allá y entender otros factores que presentan cada individuo como su contexto familiar, como su contexto social y económico, ambiental y cultural. Y eso es lo que venimos construyendo en ese sistema de información sofisticado. Cómo lograr integrar esos datos para que cuando hacemos la estratificación del riesgo tengamos en cuenta todas estas variables. Y cómo lo que invertimos en cuidados oportunos en cada uno de estos cursos de vida, pues repercutirá en los siguientes. O sea, lo que hacemos aquí en prevención, pues definitivamente va a hacer que tengamos personas mucho más saludables. Y ahí es donde nos paramos en nuestra estratificación del riesgo. Nos paramos primero en personas saludables, cómo entendemos cuáles son las personas que por la información que tenemos, pues hoy tienen una condición que son sanos presuntivos. Y ahí cómo utilizamos las herramientas que tenemos como las RIAs que permiten hacer una protección y una detección temprana de lo que se requiere para evitar que lleguen a estar en riesgo. Pero los que ya tenemos en riesgo, como también les hacemos una gestión individualizada del riesgo. Inclusive aquí, como también lo mostraba Jorge, es una gestión mucho más poblacional. Y los que ya están enfermos, pues cómo hacemos un trabajo de gestión de cohortes, algunas que llamamos de alto costo, pero una gestión de cohortes a través de una atención mucho más especializada. Y los que ya están en una punta de pirámide en la cual son enfermedades mucho más complejas que requieren intervenciones distintas, como lo hacemos a través de gestión de casos. Entonces, cómo vamos pasando de lo poblacional a lo individual, pero lo más importante es cómo administramos poblaciones a través de modelos de atención que tengan modelos operativos afines a las personas. Y donde nos paramos y donde medimos resultados es en la cuádruple meta que, como planteaba esta mañana el doctor Alonso, ya son 5 metas. Entonces cada vez está más difícil el cumplimiento de esas metas, ahora son 5, y todo eso alrededor de un ciclo de gestión del riesgo. Y para poner algunos ejemplos de lo que hacemos con tecnología, pues en el contexto venimos trabajando en mejorar nuestra Big Data para tener un perfil de cada una de las personas que integre todo lo sociodemográfico. Una clasificación del riesgo que valore el riesgo inicialmente, que haga predicción y haga prospectiva para poder realmente anticiparnos en ciertos eventos que nos interesa anticiparnos,
para que las intervenciones sean mucho más efectivas. Y en esas intervenciones, cómo tenemos claro la red que requerimos, cómo alineamos los incentivos en esa red para que esa gestión de casos, para que esa gestión de poblaciones y esas redes de profesionales de salud, pues podamos hacer un seguimiento de medición de indicadores que realmente nos lleve a transformar la vida de las personas y a través del seguimiento podamos medir ese resultado. Y muy importante en el centro, cómo todo esto lo trabajamos con comunicación y con empoderamiento. No solamente de las personas, no solamente de los ciudadanos, sino también de todas estas redes de profesionales de salud y cómo definitivamente en cada uno de estas etapas del ciclo de gestión de riesgo, pues también tenemos un talento humano que sea interdisciplinario y que permita apoyar a los médicos, como veíamos esta mañana, médicos, ingenieros matemáticos trabajando realmente por mejorar la salud de la gente. Aquí les traigo unos casos de lo que hemos venido aplicando y este es el caso de la diabetes, en donde tenemos hoy una incidencia mayor que la de Colombia. La incidencia de Colombia es 3.4, la de nosotros es 5. Una prevalencia también algo mayor, 3.1 versus 3.8. Y aquí sí ya empezamos a ver diferencias. 47% tiene Colombia y 87% tiene EPS Sura. En los controlados estamos igual, pero realmente en donde nos paramos es en la tasa de mortalidad, donde la de Colombia es 17.5 y la de EPS Sura es 5.3. Es casi 4 veces menos la mortalidad en EPS Sura de los diabéticos que en Colombia. Y para eso hacemos un modelo de diabetes, para eso hacemos gestión de riesgo, no para tener pacientes solamente con la glicemia controlada, sino para disminuir la prevalencia y mortalidad del infarto, que es donde los programas realmente generan efectividad. Tenemos para diabetes solamente una marcación específica de estos pacientes prevalentes y los tenemos también segmentados y estratificados. Hoy estos estratos son 5 tipos de diabéticos que nos permite a través de ese sistema de marcación hacer una estratificación a través de esas herramientas y llevar a que la gestión sea mucho más individualizada, con apoyo de herramientas tecnológicas como soporte a las decisiones clínicas y como una herramienta también que venimos desarrollando, que compramos, pues, que se llama Population Health Management, que es una administración de poblaciones que permite de manera individualizada hacer programas de cuidado, y cómo se integra con la atención virtual y cómo se integra con todo el modelo de servicios en donde venimos trabajando también en automatizar lo que es automatizable. Y esto se conecta con los resultados. Entonces, cómo venimos trabajando en algo que llamamos índices de desenlace para poder prevenir estos desenlaces en personas con diabetes e hipertensión. Entonces, son modelos predictivos que predicen la probabilidad que pueden tener estas personas de tener enfermedad renal crónica, infarto, enfermedad cerebrovascular o insuficiencia o angina coronaria, anticipándonos a ese riesgo clínico, identificando las variables que son susceptibles de intervención y movilizando hacia que las personas sean más sanas. Y por esto tenemos esa mayor cooptación que veíamos del país, hemos aumentado en un 10%, y esa gestión temprana impacta también en los costos, disminuye los costos y hemos disminuido el costo por cada una de las personas. Apoyados, como les decía, en una herramienta de Population Health Management, un PHM, que básicamente permite articular alrededor de la persona, alrededor del riesgo en salud de esas personas, en una visión 360 grados, unos planes de cuidado que lleva a que podamos tener una gestión de caso. Hoy lo venimos haciendo en la punta de pirámide en el riesgo cardiovascular y hemos tenido unos ahorros importantes en el año, unos ahorros en 30.000 casos gestionados de punta de pirámide y en 46.000 de riesgo cardiovascular. Hoy EPS Sura tiene 5 millones de personas. La idea es que desde los saludables tengan unos programas de cuidado que puedan administrarse a través de este PHM hasta esa punta de pirámide para realmente transformar los resultados de las personas.
Este PHM pues tiene unos elementos que son muy importantes, que es esa priorización de poblaciones, esa vista 360 grados, con una gestión de casos por programas y tareas, una articulación entre los programas. Hoy el tema de la multimorbilidad es un tema complejo, entonces hemos venido construyendo clínicas especializadas para diabetes, pero se nos olvida que también el paciente es hipertenso o que tiene una neumopatía. A través de esta administración de poblaciones podemos articular todos estos programas, creando grupos entre esos gestores de comunicación, comunidades, que permiten cada día también hacer una gestión de conocimiento para que el proceso se haga cada día mucho mejor. Y apoyados en analítica que permite que esa gestión nos lleve a entender qué son las intervenciones más efectivas para volver cada vez más eficiente el modelo y que realmente podamos tener impacto en resultados en salud, en las experiencias de las personas y que sea costo efectivo. Hoy estamos más concentrados en la punta de pirámide y en los crónicos, sin embargo, la idea es que también incluyamos próximamente a los gestantes. Y esto muy conectado con la atención virtual. Cuando un paciente requiere una atención, ¿cómo lo conectamos con la atención virtual? Hoy ya tenemos más de casi 2 millones de atenciones de estos pacientes vía web o vía WhatsApp, y solamente de esas atenciones hemos derivado del 3 al 10% a la presencialidad. Hemos ido mejorando esa resolutividad en la virtualidad. Y apoyamos para la toma de decisiones y venimos trabajando en desarrollar un soporte a la toma de decisiones, lo que se llama el Clinical Decision Support Systems, con unas reglas. Sin embargo, el reto es la usabilidad. Y ahí es el interrogante que dejo también para el panel, y es cómo lograr cambiar la cultura. Y hemos venido pasando de lo informativo a lo obligatorio, porque esto está en el sistema de historia clínica que tenemos integrado y el médico da enter, 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 enter para poder cerrar la consulta. Ya hoy no es informativo, sino el médico tiene que leer, porque lo que le avisa pues puede generar un riesgo para las personas. Nosotros tenemos de referente las cifras que tiene Estados Unidos, donde se habla de que el 25% de la mortalidad se produce por errores médicos, el 30% por desperdicios. Entonces lo que busca esta herramienta es disminuir esos desperdicios y disminuir ese error médico y impactar en que las personas por eventos adversos no se hospitalicen y tengan menor costo. Hoy, a pesar de esa usabilidad, hemos disminuido la hospitalización de esas personas y el costo, y lo más importante, pues no les hemos generado un riesgo que hubieran podido tener por el uso de medicamentos que no le generaran realmente bienestar. Entonces, todo esto lo tenemos planteado en un ecosistema tecnológico que lo que busca fundamentalmente es agregar valor, y donde consideramos que agregamos valor es en esos resultados en salud, en tener personas más saludables, en lograr mejorar los desenlaces en salud. Y hoy EPS Sura tiene 1.7 veces menos de mortalidad infantil que el país, tiene 2.1 veces menos en mortalidad materna. Cuando hablamos de mortalidad de cáncer y de cáncer infantil, tenemos 72% menos de mortalidad comparada con la tasa del país. En COVID tuvimos 3 veces menos la letalidad de Colombia, y cada día hemos ido mejorando la oportunidad de la atención a través de rutas diferenciales que permitan que las personas inicien el tratamiento de manera oportuna. ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los retos tecnológicos del futuro? Empezar a hablar de cómo hacer una gestión en tiempo real, cómo disminuir las fricciones, cómo cambiar los flujos que tenemos hoy de trabajo, cómo ese análisis en tiempo real nos lleve a operaciones más inteligentes y nos lleva a algo que se llama conciencia situacional. Estos son los sistemas que se llaman Real-Time Health System, que permiten que a través de esa conciencia situacional en tiempo real, con apoyo en análisis predictivo y prescriptivo,
pueda vivir las personas experiencias distintas a través de los diferentes canales, en una atención omnicanal, en un sistema que aprende constantemente y sobre todo que está cambiando los flujos de trabajo, que está rediseñando los procesos y que al final hace intervenciones proactivas que por esta identificación de la situación pues lleva a que los resultados sean distintos. Esto ya se viene desarrollando en algunos hospitales y venimos con ellos haciendo una referenciación para poder tener esos sistemas que realmente vuelvan más eficiente la operación, pero sobre todo que nos permita estar en tiempo real resolviendo problemas y situaciones de las personas, pues también en tiempo real. Muchas gracias. Doctor Galoviana, ¿desea usted pasar aquí al atril o desde allá? Por favor. Mutual Ser, EPS, el régimen subsidiado. Esta gente bajita aquí no se oyó. Estos antecesores así bajitos. ¿Cómo lo subo? ¿Me puedes ayudar para subirlo aquí? Pero mientras tanto voy contándole. Ya lo así. Mutual Ser EPS es una organización social que tiene unos 27 años de existencia y afilia, atiende, protege a alrededor de 2,5 millones de personas en la región del Caribe colombiano. Muchas gracias. 2,5 millones de personas del Caribe colombiano, de los cuales 2,2 millones son del régimen subsidiado y unos 340.000 usuarios son del régimen contributivo. Hace unos días en una conversación aquí con el jefe del doctor Tamayo, el doctor Wilches me dice que estábamos creciendo vertiginosamente en el régimen contributivo. Realmente le agradecí porque no me había dado cuenta. Así que muchas gracias por eso. Deben estar sintiendo algo, pero bueno, ahí vamos. Quiero contarles 3 cosas, 3 aspectos, señalarles aquí en esta pequeña charla. Uno, cómo hemos estructurado y cómo se ha estructurado la gestión de riesgo en salud desde nuestros inicios y cómo ha sido nuestro decurso. 2, contarle cómo es la tecnología que usamos, los sistemas de información, el uso de las TIC, y lo tercero, algunos logros que hemos obtenido con este desarrollo. Dado que nuestra población es mayormente del régimen subsidiado, no quiere decir que estos estén allá en pequeñas poblaciones. Nosotros atendemos la población más grande en Barranquilla, Cartagena, Montería, que son ciudades que fluctúan entre 900.000 y 1.200.000 personas. Por lo tanto, son grandes centros urbanos, pero también tenemos el 40% de la población en pequeños municipios de menos de 20.000 habitantes, y de estos son como unos 45 municipios de los 250 que tenemos. Dado que nuestro origen es como una empresa solidaria de salud, empezamos con lo que el gobierno propone hoy hacer como con caminantes en cada cuadra y buscando a los pacientes e identificando el riesgo en cada hogar. Nosotros empezamos ese desarrollo hace muchos años, el cual fue deteriorándose y con los vericuetos de la legislación abandonándolos un poco nosotros, pero mantenemos esa esencia. Por lo tanto, nosotros tenemos alrededor de unos 450 agentes educativos en salud combinados con gestores comunitarios de salud que a la vez son asociados de la organización, y es nuestra mayor red de informantes. Por ahí todos nos pueden informar, que eso es tan fuerte como la tecnología que utilicemos. Hace muy pocos días, por ejemplo, salió una mala noticia de nosotros en Facebook, en Sincelejo. Tuvo 500 comentarios, de los 500 comentarios nosotros sacamos 32 quejas, de las cuales a las 24 horas hemos gestionado como el 80% y teníamos 420 comentarios positivos. Esa es una cosa que nos dejó muy orgullosos porque es la defensa de la gente del sistema de salud. Cómo se explicaban en esa charla que se volvió muy popular en todo Sucre, cómo nosotros podíamos interactuar con la gente. Entonces, la estructuración de la gestión del riesgo en salud viene desde los 5 planes de desarrollo que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra existencia. En eso
Entonces, la primera cohorte de riesgo que generamos fue la de hipertensos, de los cuales hoy son 250.000. Con esa cohorte hicimos nuestro aprendizaje, que es el recorrido que hacemos todos. Caracterización de la población, diseño de una ruta de atención, protocolos de atención, organización de los prestadores de servicios de salud, canales de información tanto para los usuarios como para nosotros interactuar con las IPS. Esa estructura nos ha llevado hoy a tener alrededor de 20 cortes de riesgo, de los cuales tenemos el 32% de la población que ya tienen una corte de riesgo. El doctor Tamayo decía que ellos tenían 47%. Tengo algo que aprender ahí para buscar más pacientes, porque algo debe estarnos fallando. De seguro que de lo que más hago es copiarme de la gente cuando vengo a estos sitios para aprender. Y con eso organizamos a través de Fundación SER IPS, que es una organización que desarrollamos nosotros. Cuando yo oigo que dicen que las EPS lo que hace es integrarse verticalmente, desconocemos una historia. Si no había instituciones que pudieran hacer esto, había que desarrollarla. Por lo tanto, esta organización tiene alrededor de 15 años y se dedica fundamentalmente a la gestión del riesgo, que no hacemos desde Mutual SER, pero lo interactuamos con Fundación SER, SER Social IPS. Esta organización es la que nosotros hemos proyectado para que organice todas las cohortes de riesgo en la interacción con las IPS y con los usuarios. Con esta población, como les contaba, en esas casi 20 cohortes de riesgo, nosotros hemos podido identificarlo. ¿Cómo desarrollamos el segundo punto que les comentaba? Es que es de las tecnologías de la información. A lo largo de nuestro proceso hemos desarrollado un sistema de información que es Zona SER, el cual tiene diferentes módulos y está articulado con una gran cantidad hoy de sistemas de información de las IPS y desarrollos que hemos ido haciendo a través del tiempo. Esta plataforma tecnológica muy robusta, que interconecta todos los sistemas financieros, administrativos, recursos humanos y de afiliación, por ejemplo, que hace que nosotros podamos tener información desde todo el proceso de afiliación, los cambios entre un régimen y otro, y Zona SER Salud, que es desde donde nos gestionamos el riesgo, pero a la vez interactuamos con todos los prestadores de servicios de salud para que estos puedan tener interacción con nosotros, tanto desde la facturación hasta los pagos, como también las notificaciones de urgencia, referencias de pacientes, y lo mejor, la posibilidad de tener acceso a que estos usuarios, la información pueda fluir entre todos nosotros. Hoy en día podemos conectar alrededor de 22 IPS que están conectadas con nosotros, y yo sé que muchas EPS pueden hacerlo, pero aquí la diferencia está en que estas IPS son privadas, pero además de eso tienen software diferentes de nosotros, y la conexión la hemos logrado después de trabajar muchísimo con ellos. Esta organización, además, es importante decir que toda la gestión del riesgo la hacemos a través de IPS privadas, puesto que a pesar de nosotros haber insistido con la red pública de hospitales, no ha sido posible ni obtener ni la disciplina, la decisión, las capacidades de desarrollarla para poder integrarnos con ellos. Esta integración con estas 20 IPS nos dan a nosotros casi el 30% de la consulta que tenemos, y son como el 40% de la interacción médica, ya con medicamentos. Hemos logrado con esto integrar formulación médica con la dispensación de los medicamentos, de suerte que los pacientes pueden correr en nuestra red de prestadores sin que tengan necesidad de ir con fórmula o información en cada lado. Igualmente, las tecnologías que utilizamos hoy nos permiten conectarnos, por ejemplo, con los laboratorios que hacen las patologías y puedan darnos información, de suerte que nosotros nos enteramos primero que los pacientes de tener un cáncer. Por ejemplo, toda la patología positiva tenemos en línea que podemos reportar y saber que nosotros a partir de ahí desarrollamos toda la gestión que vamos a hacer con cada paciente. Esto nos ha permitido tener estas cohortes de pacientes y lograr resultados preponderantes, sobre todo en la gestión del riesgo en salud en cuanto al riesgo cardiovascular, que es donde hemos tenido mayores logros.
Igual con los pacientes de cáncer, que hemos logrado disminuir dramáticamente desde el diagnóstico hasta el inicio del tratamiento, integrando, como les decía, los resultados de patología con la gestión que nosotros vamos a iniciar de inmediato. Este servicio lo pegamos con telemedicina, telesalud, teleorientación, que nos quedó de la pandemia. Recuerdo esas largas jornadas con el doctor Tamayo, con el doctor Pablo también, intentando ponernos de acuerdo para atender la pandemia, pues de eso nos quedó una plataforma tecnológica para comunicarnos con nuestros usuarios, la cual lo que hemos hecho es desarrollarlas más a través de Ser Social IPS. Ojalá pudiéramos seguir haciendo más trabajo colaborativo que nos permitiera darle mejor salud a las personas. Ojalá pudiéramos seguir intentándolo. Finalmente, estos logros son para los pacientes. Cada uno de ellos pueda sentir que tiene una ruta expedita de atención, que se puede comunicar con nosotros sin tanta vuelta. Como siempre digo, parecía que nosotros no podíamos comunicar a la gente pobre porque no tenía celulares o no tenía herramientas, no gozaba de un plan de internet. La APP que desarrollamos, de la cual ya están vinculadas alrededor de 425.000 personas, esa APP es sin datos para las personas. Descargarlas no le cuesta nada al usuario, y aunque para muchos de nosotros pudiera ser una cosa que no es valiosa, para un usuario que no tiene para transportarse, no tiene cómo hacer una gestión, es muy valiosa. No tiene que buscar internet y la APP funciona con eso, sin datos. Esto es democratizar la tecnología, acercar los usuarios a los servicios de salud. Y a través, por ejemplo, de la página web y de esta plataforma, ellos pueden conocer su ruta de atención diligenciando tan solo su cédula y tener cuáles son las IPS que le van a atender solo con ellos digitando cuál es el diagnóstico que tienen o la fórmula que le haya dicho, algunos de los datos que tengan ellos en el papel que finalmente les dio el médico en la formulación. Finalmente, una organización con el uso de la tecnología o la estructuración que le hace orgánicamente a su empresa, no tiene, sus resultados tienen que verse en que los pacientes tengan gran satisfacción. Oía la exposición que hacían del ministerio y decía que habían hecho algo sobre los sentimientos. Bien, nosotros no solo evaluamos las personas enfermas, sino que podemos hacer la calificación que tienen ellos acerca de la felicidad, la sensación que tienen acerca de la salud, y se sorprende uno que con tanta gente enferma y sufriendo, la mayor parte de ellos, el 72% dice sentirse feliz. Y podemos observar que las personas más enfermas terminan manifestando mayor felicidad. Deberíamos tomar ejemplo de ellos y ser un poco más alegres y quejarnos un poco menos nosotros de las situaciones que nos pasan, siendo que nosotros tenemos muchísimas más capacidades que esta población, que requiere de nuestro optimismo y de nuestra capacidad para ayudarles a resolver sus problemas. Muchísimas gracias. Doctores, no se imaginan qué cantidad de preguntas tengo aquí para hacerles. Vamos a hacer un poquitico caso omiso a ese reloj, pero sí les voy a pedir respuestas concretas. Ustedes nos han dado una muestra y nos han comentado muchos de esos activos intangibles que yo esta mañana les mencionaba que tiene nuestro sistema de salud, esa información, ese desarrollo de esos sistemas de información, ese aprendizaje que han logrado ustedes como aseguradores a lo largo del tiempo, y eso ha implicado equivocarse, volver a empezar, aprender, desaprender, bueno, toda una cantidad de cosas. Hay también una cantidad de data valiosa que escuchaba yo a las ingenieras del ministerio y pensaba en ustedes ahora y decía, bueno, datos, muchos datos. ¿Cuáles son o cuáles han sido esos desafíos? Cada uno que se me puede mencionar, uno o dos, que han tenido que afrontar para poder hacer esa gestión de riesgo.
no solamente desde la data, sino también de esos aprendizajes y de ese contexto de estar en forma, digamos, ese aprendizaje sectorial. ¿Cuáles han sido estos desafíos que han ustedes tenido que afrontar? Por favor. Hay micrófono para todos. Bueno, Sandra, bueno, se ha aprendido mucho, ¿no? Yo creo que el aprendizaje en estos 20 y pico de años del sistema, de los 30 años del sistema ha sido muy importante. Yo creo que un desafío grande fue poder, primero que todo, entender que la importancia de la información de la data para poder hacer gestión. Yo creo que eso es un tema bien importante y tal vez algunos más que otros lo entendimos más tempranamente y pudimos recoger toda la información para poderla utilizar en la gestión del riesgo de las poblaciones. Es lo primero. Otro desafío importante es cómo no saturarnos de información y poder actuar, ¿cierto? Cómo no tener tanta información que genere una inercia de gestión de tanta información, sino poder concretar la información para buscar un objetivo real, que es pues, buscar la salud de la población y la sostenibilidad del sistema. Yo diría que esos dos temas son bien importantes a la hora de iniciar como una gestión de riesgo y considero que es de importancia. Gracias, doctor Tamayo. Doctor Otero. Bueno, yo pues no quiero parecer muy simple, pero lo llevaría como a 3 puntos fundamentales. El primero, construir propósito superior. Y es como pararnos en cuidar la vida y lograr que eso permee pues, a toda una organización y permee a toda una red de prestadores, que hoy son más de 1.500 prestadores que tiene EPS Sura, para que tengamos ese propósito y trabajemos por él. El segundo, el tema de la información, yo creo que es un tema todavía que no hemos resuelto en el país, el tener un sistema de información integrado. Y eso parte de los lenguajes. Aquí creemos que todos en el sistema de salud hablamos lo mismo. Entonces, hacer un entendimiento conceptual de qué es gestionar el riesgo, de cómo buscar y encontrar resultados en salud y cómo medir resultados en salud y cómo esos resultados realmente se ven en la transformación de esos indicadores poblacionales, pues ha sido complejo. Sin embargo, y los desafíos continúan, no es que esos son desafíos que ya superamos, son desafíos que son permanentes y continúan. Y el tercero, definitivamente implementar toda esa conceptualización, llevar a la intervención, hacer alianzas para poder empezar a hacer prototipos, arriesgarnos, probar cosas distintas y cambiar un sistema basado en prestaciones, en volumen, en que entreguemos el derecho a la salud sea entregar un servicio y el derecho a la salud de verdad debería ser entregar salud y poderlo medir y que las personas dijeran gracias al sistema de salud yo estoy mucho más saludable. Muchas gracias, doctor Viana. El primer desafío que creo que es lograr la sencillez. A veces somos demasiado complejos y la gente necesita algo muy sencillo y también una orientación muy sencilla a nuestros colaboradores. Lo segundo es agradecer que he tenido en la vida unos jefes que me han permitido fracasar tantas veces construyendo un sistema de información. Llevo como 20 fracasos y terminamos diciendo, hacemos algo nuevo, compramos un software, diseñamos uno, nos comunicamos de otra manera, espero que alguien lo haga y me copio, en fin, que a uno le toleren tanto fracaso, pero finalmente tener una sencillez como decir, logro conectar con ustedes, no importa lo que tú tengas, o también la sencillez de encontrar una respuesta, mándamelo finalmente por correo electrónico, me tocará leerlo porque no pude más. Esas cosas siempre hacerla con la decisión y la voluntad de que eso finalmente, esa información, tú la uses para que un usuario tenga una atención oportuna. Gracias, doctor. Pensaba ahora cuando los escuchaba que tenemos aquí sentados a 3 de los líderes del aseguramiento de salud que representan un porcentaje muy importante de la población de Colombia hoy. Hay muchas preguntas, voy con esta. Ante la altamente posible transformación, cambio o reforma del sector de la salud que se ha expresado en el gobierno nacional, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser los puntos estructurales de esa reforma? Es decir, en ese cambio, además, estructuralmente, ¿qué es lo que se debe incluir?
Pregunta difícil. Doctor Tamayo, lo veo entusiasmado con el micrófono, por Voy a favor. contar una historia, Pablo, que usted y yo la conocemos, ¿no? Ese es, yo creo que el inicio de este sistema es lo que hemos logrado. No créanme que cuando yo escucho la reforma o vientos de reforma, o lo que se pretende la reforma, no puedo evitar la posibilidad de recordar todo lo que hemos construido y todo lo que se ha hecho en el país, ¿cierto? No puedo recordar, por ejemplo, cuando no había una cama hospitalaria, cómo salimos a montar un programa de atención domiciliaria. Que eso fue un aporte grandísimo que aseguradores le hicimos al país. No puedo olvidarme de cómo montamos servicios de modelos de atención de primer nivel o IPS de primer nivel como puerta de entrada para la atención. Tal vez modelos que no tienen ningunos otros países del mundo, donde tenemos red de entrada en el primer nivel donde resolvemos el 85% de las necesidades de los pacientes. No puedo olvidar de lo que hicimos cuando vimos la necesidad de optimizar los medicamentos y montar centros de aplicación de medicamentos de alto costo para garantizar la dosis adecuada, la cantidad adecuada del paciente y lograr el resultado en salud para esa población y que el niño creciera lo que iba a crecer, con el tema de hormona de crecimiento. Entonces, todo lo que uno recuerda, lo que hemos hecho, lo que hemos construido, es algo que no puede despreciar, ¿no? Y que hay que mantener. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que se ha construido en el país. No podemos olvidarnos la eficiencia que con muchos de ustedes, los prestadores que estamos aquí, hemos logrado el sistema de salud. Cuando yo era estudiante de último año de medicina en el sistema anterior, tenía pacientes esperando 30 días una cirugía dentro del Seguro Social. Y aunque nos han dado muy duro, por lo menos de auditoría que hemos montado, eso se refleja en menos desperdicios y menos costos para el sistema. Y más optimización, y hacer que un $25 o $22 al cambio de hoy sean todavía ahí suficientes para atender el sistema. Entonces, eso no lo podemos perder, eso no lo podemos despreciar. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que hemos hecho. Seguramente falta que el paciente también lo reconozca y sea el actor principal en defensa de su sistema de salud, y creo que eso no lo podemos recordar. ¿Yo qué esperaría? Yo esperaría que, obviamente, el sistema de salud colombiano es un sistema joven, si uno lo va a comparar con sistemas como el inglés, que fue fundado en el 48, que tiene 32 años, todavía es un sistema joven, que está creciendo, que está desarrollándose, que obviamente tiene capacidad o posibilidad de hacer cosas mejores, y seguramente en territorios tendríamos que entrar a hacer cosas distintas, y seguramente nos enfocamos en grandes ciudades, y seguramente el recurso no es suficiente para el país, en recurso humano, en talento humano, en camas, en oferta de servicios. Entonces, la premisa grande yo creo que es lo que hemos escuchado, que es el construir sobre lo que se ha construido, no se puede despreciar. Yo me pregunto una cosa y no quiero extenderme para mis compañeros. Se cuestiona mucho que Colombia es de los poquitos países que tienen EPS. ¿No será que es que el papel de la EPS ha sido tan importante que el país ha avanzado tanto en salud y en cobertura? ¿No será que es que el otro sistema le hace falta EPS para poder llegar a tener lo que Colombia ha logrado en cobertura universal, en cobertura de servicios, en eficiencias? Interesantes reflexiones, doctor Otero. Sí, yo partiría primero de que somos un sistema de salud, ¿cierto? Y cuál debería ser el propósito como sistema de salud. Los sistemas son progresivos y no son perfectivos. Todo tiene que seguir mejorando y evolucionando, pero no podemos dejar de reconocer los aprendizajes, el conocimiento que se ha construido durante estos años y los logros que tenemos. Entonces, ¿cómo construir primero un propósito de sector y de sistema? La mayoría de los que estamos en el sistema de salud tenemos formación en salud y nos educaron en sistemas. Entonces, un sistema respiratorio pues no puede vivir sin uno de los órganos que hace parte de ese sistema respiratorio. Entonces, el eliminar un órgano de un sistema no significa que va a funcionar mucho mejor. Entonces, entender que estamos en un sistema, que son muchos actores los que intervienen, cómo crear realmente un propósito y una visión de mediano y de largo plazo, pensando en esa progresividad y en que no es perfectivo y que tiene que seguir evolucionando. Segundo, definitivamente yo creo que tenemos que pararnos sí en esos logros, en esa protección financiera que hoy tenemos como colombianos. Yo soy usuario del sistema, mi familia, somos ciudadanos colombianos que tenemos un derecho a la salud. La UPC que
se distribuye y la cotización que yo aporto es del sistema, es de los colombianos, y definitivamente hay grandes logros como la solidaridad que permite que inclusive haya equidad, porque hoy una persona en una unidad de cuidado intensivo pueda recibir el mismo servicio, sea el presidente de la compañía o sea la persona que lo ayuda sirviéndole los tintos, y eso es un milagro social. Entonces, ¿cómo identificar esos logros? ¿Cómo entender en qué hemos avanzado, qué hemos hecho bien para seguir construyendo? Definitivamente también hay cosas en las cuales lo hemos hecho mal, ¿cierto? Seguimos teniendo personas que tienen que acceder a los servicios a través de tutelas. En EPS Sura entregamos más o menos 150 millones de servicios al año. El 0.017% tienen que poner una tutela, pero es una persona a la cual le hemos vulnerado un derecho. 0.37 ponen quejas, ¿cierto? Tienen que buscar un mecanismo distinto y deberíamos haber logrado disminuir esas fricciones para que la gente pueda transitar y navegar dentro de un sistema mucho más fácilmente. Y definitivamente hay cosas que no hemos hecho, y yo creo que también llegó el momento de la conversación de mirar dónde este sistema aporta más valor en un país de países, en una Colombia de territorios, en una Colombia que tenemos que entender dónde este sistema de aseguramiento competitivo realmente genera valor. Hay zonas donde está aquí el doctor Galo, donde definitivamente pues deberíamos repensar cómo debería ser el modelo y qué tenemos que hacer para fortalecer ese modelo en esas zonas a través de las redes públicas. Entonces, esos elementos tienen que estar dentro de lo que no hemos hecho. Y tercero, definitivamente, para lograr todo esto, ¿cómo lo vamos a financiar? Y yo creo que tenemos que tener esa conversación, más pospandemia, entre comillas. Tenemos unos retos gigantes en pospandemia. Ya se habla de nosotros como una población nueva. Así como hay millennials, centennials, los pospandemials, ¿cierto? Y qué retos trae las personas en el post-COVID, qué retos va a traer los efectos que pueda tener la vacunación y qué retos va a traer todos los temas de salud mental que hoy siempre han existido, pero hoy se hicieron más evidentes. Entonces, definitivamente tenemos que poner todos esos temas sobre la mesa en donde como sector, como sistema, nos encarguemos y miremos cómo lo vamos a financiar y cómo vamos a encontrar esos recursos, porque necesitamos más recursos para poder seguir financiando todos estos logros y seguir avanzando en un sistema progresivo. Gracias, doctor. He oído a la ministra, según su plan de gobierno y lo que quiere hacer, y en esos puntos me referiré muy rápidamente. Dice que tiene como objetivo tener un sistema de información único, interoperable para todo. Para eso no necesita reformar el sistema de salud. Quiere mejorar la red pública hospitalaria. Para eso no necesita cambiar el sistema de salud. Quiere laboralizar, vincular laboralmente a los médicos y a las enfermeras y al personal de salud. No requiere reforma del sistema de salud. Tenía otro objetivo, que era que se acaben las deudas que hay entre los pagadores y los prestadores de servicios de salud. Para eso no necesita reformar el sistema de salud. Para lo único que necesita reformar el salud para sus objetivos, como lo ha dicho, es para acabar las EPS. El resto no necesita más. ¿Qué sí podemos hacer en el cambio estructural? Es decir, nosotros tenemos en Colombia 840 municipios que tienen 10 millones de habitantes, el 20% de la población. Y ese 20% de la población está en municipios menores de 20.000 habitantes. Cambiar un sistema de prestación de servicio aunado a un solo asegurador en eso cambiaría radicalmente la manera como los pacientes pueden percibir la atención, unido a los otros objetivos de fortalecer la red, tener sistemas de información, laboralizar los médicos. Finalmente,
Si no necesitan ninguna de estas cosas para hacerlo, ¿cuál es el objetivo de decir si hay que acabar las EPS? Pues bueno, sí, partamos del hecho de reconocer que las EPS han tenido una gran evolución y esa evolución ha pasado porque hay corrupción y hay mala gerencia y el peor de los mundos, corrupción y mala gerencia. Debe ser muy difícil gerenciar una EPS cuando se han acabado 170 a lo largo de 25 o 30 años. No es que la cosa sea tan fácil, debe ser algo complejo. Recuerdo que era líder estudiantil yo de la Universidad de Cartagena y cada septiembre lideraba un paro porque se acababa el dinero en el hospital público donde nos enseñaban medicina. Paro los primeros de septiembre. En esta época ya yo estaba montado en una tribuna echándome un discurso para que un político le inyectara nuevos recursos a la universidad. Bueno, paradójicamente este domingo en Montes de María, Carmen de Bolívar, vamos a reunir 500 líderes de Mutual Ser dentro de sus propietarios y unos 400 gestores comunitarios de salud y vamos a hacer una nueva manifestación para decirle al gobierno colombiano, aquí está la economía solidaria, aquí está la comunidad que usted dice defender, aquí está este grupo de colombianos dispuestos a defender este logro social. Por ahí vamos. Muchas gracias. Doctores, una pregunta final. ¿Están ustedes interesados en hacer trabajo colaborativo con IPS, emprendedores, empresas de tecnología para seguir afianzando este proceso de gestión de riesgo? Y porque aquí me preguntan que si además los pueden contactar. Entonces, rápidamente, porque vamos con los siguientes speakers para cerrar. Entonces, la respuesta es sí, no o cuándo. Que yo contesto, ¿cuál es el contratista? Ok, que quién dijo sí. Doctor No, Tamayo. Claro que sí. Gracias. Claro que sí, Sandra, y lo hemos hecho. Yo creo que lo hemos hecho y es otro papel grande de los aseguradores en Colombia. Mire, mucho de lo que hacemos en prestación ha sido una enseñanza del asegurador. Creo que aquí hay prestadores que le hemos dicho, haga esta tarea así, esta es la comanda para que atienda al paciente. Y así se ha hecho y hemos logrado el resultado. O sea, sí, Sandra, lo seguimos haciendo. Sí, definitivamente pues lo que hemos venido construyendo es un ecosistema y afortunadamente un ecosistema en el que entran nuevas disciplinas, entran nuevos conocimientos y eso es lo que necesitamos, porque necesitamos hacernos preguntas distintas para hacer cosas distintas. Entonces necesitamos un trabajo colaborativo no solamente con emprendedores y con empresas de tecnología. Necesitamos un trabajo colaborativo entre las EPS, entre las IPS, porque definitivamente es el momento de estar unidos, es el momento de trabajar por seguir cuidando la salud de la gente y demostrarlo con indicadores, con hechos y datos. Y yo creo que lo que hemos logrado, lo hemos logrado cada uno de los que estamos aquí sentados y los que no están, gracias a un propósito que nos ha movido. Entonces, definitivamente cómo integrarnos más es el reto, cómo trabajar colaborativamente y cómo pasar de la competencia a la competencia. Muchas gracias. Doctor Viana, el cierre, por favor. Muchas gracias. Mariana Machucato es una economista que ha sido recomendada por este gobierno y que ha sido muy leída por ellos porque pone en evidencia o pone de manifiesto que los gobiernos deberían emprender acciones majestuosas, grandiosas, y pone de ejemplo el viaje a la Luna, que fue una colaboración público-privada, pero gestionada principalmente por los gobiernos. Un pequeño viaje a la Luna, colaborativo, pudiera ser el sistema de información que todos estamos soñando, con los desarrollos de Sura, de Salud Total, los pequeños de Mutual Ser, los de Cosalud, los de los hospitales públicos, privados. Ahí está casi todas las herramientas que pudiéramos tener, lo que soñamos, hasta con muy poco dinero, liderado por el gobierno. Gracias, doctor. Un aplauso, por favor, para ellos. Muchas gracias.